Seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a ir a Oriente Medio para actualizar lo que está pasando a esta hora en el conflicto que decide el primer ministro de Israel hace algunos días, Benjamín Netanyahu. Quizás la resolución de la guerra con Irán, la posibilidad que ha dado la intervención de Estados Unidos en ese conflicto, abra la puerta a ir resolviendo los otros conflictos pendientes. Claro, él se refería a la posibilidad de ir normalizando relaciones, por ejemplo, con otros países árabes, pero en el corto plazo terminar con el problema Hamás, terminar con la guerra en Gaza cuando ya han pasado más de 630 días. Sabemos y nosotros te contamos aquí hace algunos días en DNews el plan que tiene Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que es un plan que suponía la semana pasada que en un plazo de 15 días se llegara a un cese del fuego que fuera el preludio del fin definitivo de esta guerra. Y contábamos todas las condiciones que hoy parecen muy lejanas. Bueno, ayer Donald Trump vuelve sobre este asunto y cuenta algo que aún no ha sido corroborado directamente por Israel, al menos no abiertamente, y es que Israel habría aceptado un cese del fuego de 60 días a instancias del presidente estadounidense. Veamos lo que publicaba primero el presidente Trump en su red social. Mis representantes han tenido una larga y productiva reunión con los israelíes hoy acerca de Gaza. Israel ha aceptado las condiciones necesarias para finalizar el cese de hostilidades de 60 días, al cabo de los cuales vamos a estar trabajando con todas las partes involucradas para terminar la guerra. Los cataríes y los egipcios, que han trabajado muy duro para ayudar a hacer realidad la paz, van a presentar su propuesta final. Espero, ansío, por el bien de Oriente Medio, que jamás acepte este acuerdo, porque no va a ser mejor que esto, solamente va a ponerse peor. Esto era lo que publicaba el presidente Donald Trump ayer, a última hora, aún insisto sin una respuesta oficial por parte de Israel, que ustedes saben, ha aceptado otras propuestas previas de ceses del fuego, de ceses de hostilidades presentadas no directamente por Trump, pero sí por su enviado para Oriente Medio, que es Steve Witkoff. Y todas esas propuestas fueron rechazadas sistemáticamente por Hamás. Esto reconocido por el propio Witkoff, por el propio Estados Unidos. Porque la ecuación es muy sencilla. Israel acepta un cese del fuego, frenar su ofensiva por unos días, y a cambio de esa frenada en su ofensiva hay una liberación de los rehenes. La única forma, dice Israel, de poner definitivamente fin a la presencia en Gaza, definitivamente fin a la ofensiva, es la liberación de la totalidad de los rehenes y la rendición de los líderes de Hamás, que Hamás se desintegre como una organización militar y deje de ser una amenaza para Israel. ¿Cuál ha sido la respuesta de Hamás una y otra vez al respecto? La respuesta de Hamás fue: nosotros entregamos a los rehenes, pero no entregamos las armas. Aceptamos la entrega de los 50 rehenes que continúan en territorio gazatí solamente a cambio de que Israel se retire por completo de la franja y que por lo tanto nos deje a nosotros seguir manejando los asuntos aquí en la franja. Bueno, es una condición que es inaceptable para Israel. Todavía jamás no dio una respuesta formal. Sí ha habido distintos representantes voceros que han planteado que no ha cambiado la posición de Hamás, es decir, que solamente va a aceptar un cese del fuego si eso implica la retirada de Israel, que es algo que Israel no iba a aceptar. Con lo cual la pregunta aquí es: ¿estamos verdaderamente ante una posibilidad de que Trump convenza a Hamás de que Hamás acepte entregar las armas y rendirse? ¿Estamos ante la perspectiva de que Hamás logre convencer a Netanyahu de, bueno, aceptar un acuerdo que contemple la posibilidad de que Hamás siga en Gaza? Todavía no lo sabemos si esto, insisto, es voluntarismo de Trump o verdaderamente un cambio en serio en la dinámica de Gaza. Mientras tanto, las operaciones israelíes en la franja continúan, la ofensiva contra los terroristas continúan, todo obviamente en medio de un enorme costo humano para todos en Gaza, porque es una situación muy difícil a la que ha llevado al enclave el grupo terrorista Hamás. Ahora aparecen
cosas como la que vas a ver ahora. Un diálogo entre un gazatí que cuenta, y esto fue conseguido por las autoridades israelíes, que cuenta cómo, mientras Israel trata hoy de brindar la ayuda humanitaria a través de la Fundación Humanitaria para Gaza, que es una fundación estadounidense apoyada por Israel para evitar que la ayuda humanitaria caiga en manos de Hamás y sea utilizada por Hamás, como cuando la distribuía la ONU. Y lo que va a contar este gazatí es cómo Hamás se mete entre la gente y empieza a dispararle a la gente porque quiere apropiarse de la comida y porque no quiere que vaya nadie a recibir la ayuda, porque considera que esa ayuda, bueno, es una ayuda de la que no se pueden apropiar. Escucha el mensaje. هاي القصة اليوم في رفح. شو رأيك فيها انت؟ حماس بتقول كان في غد طخ، بس الجيش عندنا ما طخش حدا اليوم. ما كانش في اطلاق نار بالمرة. نعم. طبعا حماس بتشتغل زي هذول وهم بيتعاملوا يطخوا على الناس. بتعمدوا يعني بيتعاملوا مع الناس هذول الناس حرامية وهذول الناس بيورجوا الناس انه الجيش هطخ ومحدش يروح هناك. يعني هن اللي طخوا اليوم. اكيد. مش غيرهم خوش صاموطة بسوي. طيب وليه ما حدا بيطلع بيحكي عنهم في الأخبار؟ ما حدا بيسترجل؟ الناس حرامية. Bueno, es un gazatí conversando con un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel, contando efectivamente que son los propios terroristas de Hamás los que disparan, porque además esto después le permite, con la complicidad de la prensa occidental, presentar que Israel dispara y asesina a civiles inocentes en Gaza, casi que por deporte, por diversión, que es un poco en la cobertura que hacen muchos medios, muchos de esos muy prestigiosos notablemente. Bueno, es parte del juego de relaciones y de relaciones públicas que lleva adelante Hamás, que hay que decirlo, ha sido muy exitoso, sobre todo por la complicidad de buena parte de Occidente. Esto en el plano del conflicto en Gaza, que sigue sin dar muchas señales de resolución. Mientras tanto, obviamente sigue pendiente la situación Irán, un Irán mucho más debilitado, que no está claro si está comprometido o no con la idea de volver a alguna mesa de negociación. Por ahora viene rechazando esta posibilidad y de hecho el presidente Masoud Pezeshkian confirmó en estas horas que deja de cooperar definitivamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso decía el presidente Pezeshkian, básicamente planteando, bueno, ya no hay mucho tampoco que negociar en la medida en que el programa nuclear iraní quedó severamente golpeado y que por lo tanto las negociaciones que mantenía Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tenían que ver con la expectativa de lograr que le retire Occidente las sanciones por convencer a Occidente de que en realidad no estaba enriqueciendo uranio con fines militares, cuando sabemos que sí era así, bueno, pierde sentido ahora que su programa nuclear ha quedado severamente dañado. Y claro, acá el punto es, ¿pero quedó severamente dañado el programa nuclear? ¿No fue solo un daño superficial el que le causaron los ataques de Estados Unidos y de Israel? ¿Vieron? Que esa es una de las versiones que quiere instalar un sector también de la política estadounidense, sobre todo muy crítico del gobierno de Donald Trump. Bueno, recién lo veías allí en imágenes mientras hablaba al canciller Abbas Araqi, que es el canciller iraní, que en una entrevista volvió a decir lo que ya había dicho antes un portavoz de su cancillería, de su ministerio, y es que el daño fue muy grande. Esto es lo que dijo, insisto, el canciller iraní. Nadie sabe con certeza qué pasó exactamente en Fordo, la central de enriquecimiento de uranio ubicada muy cerca de la ciudad de Qom, recordemos, 70 metros bajo tierra, y que fue atacada por los bombarderos B-2 de Estados Unidos. Dicho esto, continúa el canciller iraní, lo que sabemos hasta ahora es que las instalaciones han sido seria y fuertemente dañadas, Y dice después, tenemos que esperar y ver si van a poder volver a funcionar o si efectivamente serán puestas en marcha de nuevo. Es decir, termina planteando que es posible que ni siquiera sea posible volver a reanudar el programa nuclear. Lo dice el propio canciller iraní. Esta es entonces la situación en el eje, digamos, que plantea Irán, un Irán mucho más debilitado, pero que seguramente no va a dejar de intentar desarrollar o una arma atómica u otras formas de desestabilizar Oriente Medio, porque forman parte de la raíz del
de este régimen que desde 1979 tiene el control de la República Islámica de Irán.